todo eso, ¿verdad? Se le dijo. Sí. Todo eso que está en la cara interna de ese hemisferio. Y ese es el cuerpo calloso que dice que esa es la cara interna. Entonces eso es el cuerpo calloso. Entonces el encéfalo es eso que está marcado ahí. Y esa porción ahí, ovoidea, es lo que se llama tálamo. Eso ahí. Polo frontal, polo occipital y aquí abajo el polo temporal. Entonces eso es posterior, anterior e inferior. Entonces lo que está por debajo y por delante del tálamo ahí es el hipotálamo. Lo que está por debajo en la transición entre el diencéfalo y el mesencéfalo es el subtálamo. Lo que cuelga en la extremidad posterior del tálamo es el metatálamo. Y aquí estaría en la porción postero superior el epitálamo, que se une al lado contrario a formar la piña. Entonces todo eso es diencéfalo. Tálamo, hipotálamo, subtálamo, metatálamo en la extremidad posterior del tálamo y el epitálamo. Lo que está entre un tálamo y otro es el tercer ventrículo. Y esas cavidades que están por debajo del cuerpo calloso son los ventrículos o un ventrículo lateral, porque hay un ventrículo lateral en este hemisferio y en el contrario, ¿verdad? Por eso son laterales. Entonces eso es lo que tienen que identificar de diencéfalo, ¿verdad? Tálamo, hipo, sub, meta, que son los cuerpos niculados, y el epitálamo. Entonces esta es la cara interna, cuerpo calloso, ¿verdad? Entonces en la cara interna usted tiene ese pedazo de corteza que está ahí, que envuelve al cuerpo calloso, y ese es el lóbulo o circunvolución del esfínter. Entonces ahí tenemos varios surcos. El que bordea el cuerpo calloso, que es el surco pericalloso. El que bordea el cuerpo calloso más hacia allá, que es el calloso marginal, que tiene un segmento marginal aquí. Esa curvita que sube hacia arriba. Entonces ese es el surco calloso marginal, porción callosa, y el segmento marginal, que es el que llega hacia arriba. Está el surco parieto occipital, que es este, que se va a la cara externa, ahí ya está bien marcado, ¿verdad? Y ese que corta el parieto occipital, que es el carcarino. Hay otro que está por aquí, que es el que sigue por detrás del calloso marginal, es el subparietal, ese surco es el subparietal. Entonces eso es lo que limita lo que está en la cara interna, entre el pericalloso y el calloso marginal, uno por debajo y otro por arriba, y el parieto occipital por detrás, y cerrando lo que no terminando de cerrar aquí, por detrás del calloso marginal, el subparietal. Toda esa corteza es el lóbulo del cíngulo, o simplemente el lóbulo del cuerpo calloso. Este pedazo aquí, desde aquí hasta la muesquita que hace el vamos a ir, este es el central, ¿verdad? Vamos a ir marcándole de aquí, surco central, de Rolando. El surco central de Rolando hace lo mismo que el parieto occipital. El parieto occipital va desde la cara interna a la cara externa. Entonces va desde la cara externa hacia la cara interna, ¿verdad? Y hace esa muesca justamente por delante de la porción marginal, del calloso marginal. Entonces todo lo que está aquí por delante de esa muesquita se le llama lobulillo frontal interno.
y es la representación del lóbulo Frontal. frontal en la cara interna. Entonces, por detrás del lobulillo frontal interno, que está en el margen, ¿verdad? Todo eso está en el margen. La porción central es el lobulillo del cuerpo calloso del cíngulo. Entonces, en la cara interna, vamos a ver si aquí se ve mejor. Bueno, aquí se ve mucho mejor. Ese es el peri calloso, vamos a ponerlo en amarillo. Ese es el calloso marginal, aquí se ve mejor. Esta es la porción callosa y la que se dobla hacia arriba es la porción marginal. Este es el parieto occipital. Y ese es el calcarino, ¿verdad? Y aquí este que hace una muesquita aquí es el subparietal. Es lo que prolonga al calloso marginal. Al surco calloso marginal se dobla aquí, lo que sigue para acá es el surco subparietal. Entonces miren, todo esto que está aquí es lo que llaman lobulillo frontal interno. El surco central es el ascendente frontal y es el ascendente parietal. Entonces lo que está entre ambas es el surco central que se mete a la cara interna, ¿verdad? Aquí, justamente por delante de la porción marginal. Entonces ese pedacito de corteza ahí que envuelve el surco central es el lobulillo paracentral. Entonces el lobulillo paracentral sería eso. Lobulillo paracentral. Lo que está por delante es el lobulillo frontal interno. Entonces el lobulillo frontal interno, la corteza que rodea al surco central cuando se mete a la cara interna es el lobulillo paracentral. El lobulillo paracentral está separado por el segmento marginal de la representación del lóbulo parietal, que es el lobulillo cuadrado, y el lobulillo cuadrado se separa de la cesta occipital a través del parieto occipital, que se llama cuña, por la forma que tiene. Entonces ese es el lobulillo paracentral. Esto sería el lobulillo cuadrado. Se separa por el parieto occipital del lobulillo de la cuña, que es eso. Y la cuña se separa de la quinta circunvolución occipital, que se llama circunvolución lingual, de manera que el surco calcarino divide la quinta de las sextas circunvoluciones occipitales, ¿verdad? O sea que está dentro de un lóbulo, él no divide lóbulos, sino que está dentro de un lóbulo. Entonces, si vamos a representar cortezas ahí, segmentos de corteza, esto sería el lobulillo frontal interno. Lo que rodea el surco central aquí sería el lobulillo paracentral, separado por el segmento marginal del lobulillo cuadrado. Y este se separa por el parieto occipital de la cuña, que es la cesta occipital, y la cesta occipital se separa a través del calcarino de la cesta, que es la lingual. Entonces ahí usted tiene el lobulillo frontal interno, el paracentral, el cuadrado, la cuña y la lingual. Al cuadrado se le llama también precuña. Entonces todo lo que no es ni lobulillo frontal interno, ni lobulillo paracentral, ni cuadrado o precuña, ni cuña, ni lingual, es lo que está rodeando al cuerpo calloso y se le llama lobulillo del cíngulo o del cuerpo calloso, que sería ese. Entonces eso es lo que usted tiene que identificar en la cara interna, para entonces ponerle áreas a eso, ¿verdad? Entonces en la cara externa, bueno, aquí yo veo ese debe ser el central. El central usted lo identifica porque es el único que está entre dos circunvoluciones que son verticales, o sea que están paradas. Si usted se da cuenta, todas las circunvoluciones en la cara externa son acostadas
y solamente hay dos que son paradas, que son la pre y la post. Y la post. Entonces usted busca dos pedazos de corteza que estén en forma de columna y esas son, por ejemplo, esa es la única que sube y esa es la otra que sube. Por eso le llaman ascendentes. Ascendente, ascendente. La ascendente del lóbulo frontal es obviamente la ascendente frontal y la ascendente del lóbulo parietal es la ascendente parietal. Entonces usted tiene ahí la post y la pre central separada por el surco Central. central o de Rolando. ¿Entendimos? Sí. Entonces, si esa es la precentral, las que la cortan son la frontal superior, la frontal media y la frontal inferior. Y ahí están las cuatro circunvoluciones frontales: la ascendente, la superior, la media y la inferior. Si esa es la ascendente parietal, hay dos que la cortan, que son la parietal superior y la parietal inferior. Ok. Entonces ahí están las tres circunvoluciones parietales: la ascendente, que asciende por detrás del surco central, y por detrás de ella la superior y la inferior. Circunvoluciones todas son parietales, ¿verdad? Ascendente o postcentral, superior e inferior parietales, frontales, ascendente, superior, media e inferior. Frontales porque están en el lóbulo frontal. El lóbulo el central se distingue del postcentral, que es este, y del precentral, que es este, porque estos dos llegan a unirse con la cesura lateral. En cambio, miren cómo ahí el central tiene un pliegue ahí. Igualmente aquí en la cara interna tiene un pliegue, ¿verdad? Que lo cierra. Es el lobulillo para central. Entonces ahí usted tiene el surco central, el precentral y el postcentral. Por delante del surco central la ascendente o precentral, la ascendente parietal o postcentral. Ese es el surco que surco lateral flexible, que es horizontal, ¿verdad? Pero no se llama surco horizontal, surco lateral o decible, ¿verdad? Entonces, por debajo del surco lateral o decible está eso que es el lóbulo temporal, porque está en relación con la escama temporal. Entonces ahí usted tiene 5 circunvoluciones contadas desde el surco lateral hasta la hendidura cerebral. Y usted puede identificar un surco, que es este, primer surco temporal, ¿verdad? Segundo surco temporal. Tercer surco temporal. Y por aquí tienen el cuarto surco temporal. Entonces eso me divide en 5 circunvoluciones que usted la cuenta desde el surco lateral hacia abajo, ¿verdad? Como primera circunvolución temporal, segunda, la tercera que está tanto en la cara externa como en la cara inferior, cuarta y la más interna que es la quinta. Esa es la quinta circunvolución temporal, que se distingue de las otras porque termina adelante en eso que se dobla ahí, que se le llama uncus gancho del hipocampo. Eso es el uncus. Eso ahí, mira. Eso que parece como que se acoda. Se llama uncus gancho del hipocampo, porque a la quinta circunvolución temporal se le llama circunvolución del hipocampo. Entonces yo tengo las 5 circunvoluciones
temporales. Primera, entre el lateral y el primer surco, entre el primer y segundo surco la segunda, entre el segundo y tercer surco la tercera, entre el tercer surco y el cuarto la cuarta, y por dentro del cuarto surco la quinta circunvolución temporal, que termina en ese relieve que se llama ganchos o uncus del hipocampo. Ahí se ubica un cuerpo, un núcleo basal, que es el núcleo amitalino. Por eso tiene que ver con el área oratoria primaria, que es el área 28. Ok, en ese unco ahí. El área 28. ¿Ya has visto un loco que vuela ahí? Pero pronto, que se ha visto un loco que vuela bien. Un loco que vuela bien. Mira. Entonces el área 28 es el área de... Ahí pone. Entonces el lóbulo occipital es el más pequeño, al igual que el lóbulo de la ínsula, que es el que está metido allá. Es el otro lóbulo, ¿verdad? Oculto en la cisura lateral. Y tiene 6 circunvoluciones, de las cuales las que se distinguen más fácil son cuáles. La que está en la cara interna, que son la sexta, que es la llamada cuña, la quinta, que es la llamada lingual. Las otras básicamente uno lo busca con las circunvoluciones temporales. De hecho, la tercera circunvolución temporal se continúa con la tercera circunvolución occipital, y la cuarta con la cuarta temporal. Temporal con cuarta temporal. De hecho, se llama circunvoluciones parieto-occipital, medial y lateral. Aquí en la cara externa usted puede identificar las 3 primeras. La superior, que es la que está cerca del borde superior. La media está ahí. Y como ya le dije, la tercera con la tercera circunvolución temporal, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las 6. Primera, segunda, tercera, cuarta. Quinta y sexta circunvoluciones occipitales, ¿verdad? La sexta se llama cuña y la quinta se llama lingual. Entonces ahí en la cara externa no es importante esto de las circunvoluciones, porque ahí están en banda las áreas corticales. En el polo está la 17, la banda por delante es la 18 y la banda más restante es la 19. Primaria 17, 18 y 19 áreas secundarias. El surco calcarino es importante porque él distribuye las áreas corticales visuales en la cara interna, tanto en la cuña como en la lingual, de manera que en los labios, que es una parte de la cuña y una parte de la lingual, está el área 17, que sigue siendo área visual primaria. Más hacia afuera está el área 18 y más hacia afuera la 19. Y siguen siendo la 18 y la 19 áreas visuales Secundarias. Por tanto, la cuña y la lingual tienen las 3 áreas. La cuña la tiene 17, 18 y 19, y la lingual la tiene 17, 18 y 19. Y siguen siendo la 17, tanto aquí como aquí, visual primaria, 18 y 19, áreas visuales secundarias. Por tanto, el lóbulo occipital es un lóbulo básicamente visual. Ok. El lóbulo frontal es básicamente un lóbulo motor, que toda la circunvolución ascendente, ¿verdad? Ascendente, frontal, ¿verdad? Ascendente, frontal, ¿qué área está? En la pre. Sí, en la precentral, ¿qué área está? En la precentral está la... No, la somatoestésica. No, es la 4, la 4 primaria, la número 4. El área motora primaria. Aquí se ve mucho mejor, porque
está desbaratado. Aquí se ve más. Ese es el área motora Primaria. porque ese es el surco central, obviamente, ¿verdad? Sí. Entonces, esa que sube por delante es el área motora primaria que ocupa toda la circunvolución central. En la frontal superior, en la porción más posterior, está el área C, que es el área motora suplementaria o secundaria, ¿verdad? Área 6, 4, 6. Aquí en la porción media, de la circunvolución media, está el área 8, que son los campos motores oculares, ¿verdad? Y el área 9, que es el área motora de la escritura. O sea, son todas áreas motoras. Y aquí abajo, en el hemisferio dominante, están las 44 y 45, que son las áreas motoras del lenguaje, que se conoce como área de Broca. Ahí. La frontal superior, media e inferior se unen por delante, formando esa región que se llama área prefrontal, que es la corteza del polo frontal. Entonces ahí están las áreas 10, 11 y 12, ¿verdad? Son las áreas de la Cognición. personalidad y el raciocinio. Entonces ahí está en el área prefrontal que se encarga de eso. Entonces ahí están las áreas del lóbulo frontal, la motora primaria, motora secundaria, motora de los campos oculares, motora de la escritura, motora del lenguaje. También el área prefrontal tiene que ver con la memoria a largo plazo, ¿verdad? Aparte de la conducta, la memoria a largo plazo. En la postcentral, ¿verdad? Que es la que está aquí, que está en el lóbulo parietal, en casi toda ella está el área que 312, que es somatostésica primaria, excepto en la porción más inferior, que está el área gustativa primaria. Ok. En la parietal superior está el área 5 y 7, que son somatostésica pero secundaria, ¿verdad? Y en el hemisferio dominante, en la parietal inferior, está las áreas 39 y 40. 39 y 40, ¿verdad? Que se unen al área 22, que es parte del lóbulo temporal, en la primera temporal, se forman lo que se llama los 3 circuitos analizadores del lenguaje. El área de Wernicke. El área de Wernicke, analizador visual, analizador motor y analizador auditivo. Entonces la 39, la 40 y la 22 son las áreas analizadoras del lenguaje, que en conjunto se llama área de Wernicke, o área sensitiva del lenguaje, como le quieran llamar. Entonces esas áreas están ahí en el lóbulo parietal. En la mayor parte de la ascendente parietal, las áreas somatostésicas primarias, y abajo la 43, que es el área gustativa primaria, ¿verdad? Parietal superior 5 y 7, somatostésica secundaria. Y en la parietal inferior, ¿verdad? 39, 40. Que unida a la 22, que está en la extremidad posterior de la primera temporal, forman el área de Wernicke o área sensitiva del lenguaje. Entonces, en el temporal ya dijimos que aquí está el área 22, ¿verdad? Que se une a la 39 y 40 para formar el área de Wernicke. En la primera temporal también está aquí el área, ¿cuál? 40 y 41, ¿verdad? Que son la área auditiva primaria. También están la 20 y la 21, que se llaman áreas vestibulares. Y ya dijimos ahorita que en el lungo está el área olfatoria primaria, que es el área 28. Entonces esas áreas están aquí en el lóbulo temporal. El analizador auditivo, porque el lóbulo temporal es básicamente auditivo. Área auditiva primaria. Vestibulares, ¿verdad? Para el equilibrio. La 28, que es la olfatoria primaria. Entonces esas son las áreas que están ahí en el lóbulo temporal. Auditiva, analizador auditivo, equilibrio, vestibulares y olfatorio. Y ya dijimos que en el lóbulo occipital está la 17, en el polo, ¿verdad? Una banda por delante que es la 18 y otra banda que completa el lóbulo que es la 19.
Esa misma área en la cara interna están alrededor de la cisura lateral o de Silvio. En los labios, la 17, ¿verdad? Que sigue siendo primaria, ¿verdad? Visual primaria. Más hacia los lados, la 18, que junto con la 19 son áreas visuales secundarias. Una tiene que ver con el reconocimiento, con la memoria visual, y otra con el reconocimiento espacial, ¿verdad? Por en total son áreas secundarias. En la cara interna son las mismas de la cara externa que se meten. El lobulillo frontal interno tiene el área 6, que viene siendo ¿qué? La misma motora suplementaria o secundaria. El lobulillo paracentral, como une la ascendente frontal con la ascendente parietal, une que las áreas son primarias motoras y sensitivas. Entonces en el lobulillo paracentral usted tiene la unión del homúnculo motor con el sensitivo. Por delante es motor y por detrás es sensitivo. Y el lobulillo parietal o lobulillo parietal superior se mete aquí y forma que el lobulillo cuadrado. Con tres cuñas. Y siguen siendo la misma área, 5-7, que se mete aquí, 5-7. Y ya dijimos que en la cuña y la lingual están las 17, 18 y 19. Y en el lobulillo aquí del cíngulo está el área que 24 y 25, ¿verdad? Que es lo contrario al área prefrontal, área de raciocinio. Todo lo que he pensado, aprendido y eso está aquí, todo lo que es instintivo y eso está ahí, en el área 24, que es el área de las emociones, como le dicen. Ok. 24 y un chin por aquí está la 25. Pero ambas tienen que ver con lo mismo. Lo que llama circuito límbico o cerebro límbico, ¿verdad? Cerebro animal o cerebro límbico. Entonces ahí ya tenemos todas las áreas que deben de aprenderse. 24, 5-7, secundaria sensitiva. En la ascendente parietal, somatestésica primaria o sensitiva primaria simplemente. Y abajo la gustativa primaria, ¿verdad? En toda la parietal, la frontal ascendente, el área motora primaria, que es el área 4. Aquí tenemos el A6, que es el área motora secundaria, 8 campos oculares motores, la 9 motora de la escritura, y en la frontal inferior, aquí tenemos el área 44 y 45, que son el área del hemisferio dominante, las áreas articuladoras del lenguaje, que es el área de Broca. O simplemente área motora del lenguaje. Aquí tenemos el área sensitiva, que es el área del borde del lenguaje. Auditiva primaria, ¿verdad? Una auditiva secundaria que se une aquí para formar el circuito de borde. Segunda y tercera, áreas vestibulares. La quinta en el ulcus, el área 28. Entonces ahí más o menos tenemos las áreas primarias que deben de por lo menos reconocer. Ok. Entonces vamos a tomar un descansito, 5 minutos, se pasen eso y terminamos hablando de esto, enseñándoles lo que haya que enseñarles de esto. Una pregunta.